Bienvenidos a todos a un nuevo video de Machine Learning en español. El día de hoy por fin les voy a explicar el primer algoritmo de Machine Learning. Ya pasamos por una entrevista sumamente completa del diseño de drones y también ya entendemos las matemáticas necesarias para este algoritmo. Y el algoritmo que les voy a explicar el día de hoy se llama K-Nearest Neighbors. Es un algoritmo sumamente sencillo que traducido se llama K vecinos más cercanos. Y realmente el nombre lo dice todo. El algoritmo va a basar sus decisiones según los elementos más cercanos. Es decir, el algoritmo va a buscar, según los datos proporcionados, los elementos más similares a nuestro punto de interés. Ahora la pregunta es, ¿cómo definiremos similitud entre los datos? Si recordamos el video pasado, hemos conocido la norma, que nos deja medir la distancia entre dos puntos. De esta manera, definiremos la similitud matemáticamente, es decir, dos puntos son parecidos mientras más cerca se encuentren, mientras más corta sea la distancia. Veamos un ejemplo. Para esto visualizaremos este gráfico, el plano del peso y la velocidad. Tenemos los multirotors en amarillo y los fixed wings en morado. Ahora, supongamos que estamos interesados en clasificar el dron que está marcado en naranja, la X naranja. Para determinar si este dron que estamos observando es de la clase Fixed Wing o Multirotor, tendremos que calcular la distancia con todos los demás drones. Para esto, sabemos que cada dron puede ser descrito mediante un vector. Por ejemplo, el dron en el que estamos interesados lo llamaremos el vector A, que describe algún peso en específico y alguna velocidad. Y lo mismo podremos hacer con todos los demás drones y expresar sus características mediante vectores. Ahora, para calcular la distancia entre estos dos puntos, tendremos que encontrar el vector que conecte a estos dos puntos. Esto lo podemos hacer restando uno del otro. A este resultado lo nombraremos delta. Y ahora sí, podemos sacar la distancia con ayuda de la norma. Y listo, ya tenemos la distancia entre dos puntos. Ahora hablaremos de los hiperparámetros. ¿Qué es un hiperparámetro? No se preocupen, no se asusten, el nombre hiperparámetro es simplemente un nombre que le damos a los parámetros que el usuario puede ajustar en el algoritmo. En este caso solo tenemos uno, K. K es el hiperparámetro que describe el número de elementos vecinos que tomaremos en cuenta para nuestra decisión. Por ejemplo, si ponemos K igual a 3, nuestro algoritmo basará su decisión según los tres vecinos más cercanos. En este caso, el elemento en el que estamos interesados sería un multirotor. Si aumentamos el parámetro a 5, la decisión puede cambiar drásticamente. En este caso, vemos nuestro punto cambiar de clase. Ahora sería un fixed wing. Ahora existen dos parámetros de los cuales tenemos que tener cuidado. Uno es qué pasa si K es muy pequeña o igual a 1 y otra es qué pasa si K es muy grande. Para ejemplificar el primer escenario, seguiremos con el mismo ejemplo, pero esta vez con un outlier, o en español, una anomalía en los datos. Esto es muy común, ya que en los datos reales siempre existen oscilaciones e inexactitudes en los datos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico del dataset de los drones, donde podemos ver que tenemos tres outliers en la parte de arriba. Sí, esos tres multirotors que se encuentran junto a los fixed wing. Es por eso que usar un K igual a 1 es muy peligroso, ya que solo estaríamos basando nuestra decisión en un punto, el cual podría ser un outlier. Mientras vamos subiendo el número de K, es decir, vamos comparando con más vecinos, nuestra decisión se va democratizando, por lo cual la anomalía en los datos toma un papel secundario. Ahora, si nos vamos al otro extremo y tomamos un número demasiado grande, por ejemplo, K igual a 10, en un dataset donde solo tenemos 10 elementos, caeremos en el segundo problema. Y es que, en este caso, como solo tenemos 10 elementos, 6 fixed wing y 4 multirotors, no importa dónde esté nuestro punto de interés, la decisión siempre será la misma. Un fixed wing. Por lo tanto, K es un parámetro sumamente importante que debemos cambiar para ajustar nuestro modelo, pero lo debemos hacer de manera justificada.
La otra cosa que podemos cambiar en el algoritmo es la manera de medir la distancia. Esto puede ser útil en casos muy concretos y muy específicos, pero si están interesados, estas son las distancias más comunes. La distancia de Mahalanobis, la distancia de Cityblock, que es la norma 1, la distancia de Chebyshev, que es la norma del infinito, y la euclidiana, la que vamos a usar nosotros, que es la norma 2, ¿no? Este algoritmo fue descrito por primera vez en un artículo no publicado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en 1951. Yo me basé en un artículo que se los dejo en la descripción. Desde entonces se ha vuelto un algoritmo sumamente popular en Machine Learning, gracias a su fácil implementación, los pocos hiperparámetros que tiene y lo fácil que es adaptarlo a nuevos datos. Cabe resaltar que es un algoritmo que también podemos usar para regresión. Ahora, este algoritmo es un algoritmo de lazy learning. Esto quiere decir que nuestro algoritmo no está aprendiendo nada de los datos, sino que estás usando los datos para calcular su predicción. Esto tiene una desventaja, y es que nuestro algoritmo entonces se vuelve un algoritmo que no escala bien, no tiene buena escalabilidad. Esto quiere decir que mientras más datos le demos al algoritmo, más lento se vuelve. ¿Por qué? Pues porque mientras más datos tengamos, el algoritmo va a tener que calcular más distancias entre nuestro punto de interés y todo el dataset, ¿no? Esto al principio a lo mejor no tiene gran efecto en los primeros miles, 10,000 de puntos en nuestro dataset, pero si hablamos de datasets más grandes con 100,000, 1,000,000 de puntos, esto se empieza a volver un problema, ¿no? Otra desventaja de este algoritmo es conocida como el Curse of Dimensionality o la maldición de la dimensionalidad. Esto quiere decir que mientras más grande sea nuestro vector, mientras más dimensiones tenga el vector, más puntos vamos a necesitar en nuestro dataset para conseguir resultados significativos. Déjenme les explico esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una dimensión que describe alguna propiedad. Por ejemplo, el peso de un dron. Ahora, para tener resultados significativos, tenemos que tener un elemento cada 0.25 unidades. Y estamos interesados en observar el espacio entre 0 a 1. Recuerden, esto solo es un experimento mental para ganar un poco de intuición. Ninguna de las medidas dadas acá son realmente relevantes. Ahora, para tener resultados significativos en una dimensión, necesitaríamos 5 elementos. ¿Cuántos elementos necesitaríamos en 2 dimensiones? La respuesta es 25 o 5 al cuadrado. ¿Y en 3 dimensiones? Pues sí, adivinaste, 125 elementos. Como podemos observar, el número necesario de elementos incrementa exponencialmente con el número de dimensiones. Y justo a esto le llamamos la maldición de la dimensionalidad. Este efecto no se hace notorio en pequeños modelos, pero sí en unos más grandes. Hagamos un resumen. El algoritmo K-nearest neighbors busca los vecinos más cercanos a nuestro punto de interés. Esto lo podemos hacer con una métrica, como por ejemplo la norma, y una vez que tengamos los vecinos más cercanos, vamos a ver cuál es la etiqueta que cada uno de estos vecinos nos da. La que más se repita va a ser nuestra predicción. Ahora, también tenemos el hiperparámetro K, que lo podemos modificar según nuestro dataset, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ya que no lo podemos poner ni muy bajo ni muy alto. Voy a explicar nuevamente cómo es que funciona el algoritmo, pero esta vez más detallado y usando el proyecto de los drones como ejemplo. Primero que nada, tenemos 3 drones, es decir, 3 clases: los híbridos, los fixed wing y los multirotos. A cada una de estas clases les he asignado un número. Esto nos ayudará a definir las clases de manera matemática. El dataset de drones está conformado de vectores de 5 dimensiones. En la primera dimensión va el peso del dron, en la segunda la carga, en la tercera la resistencia, en la cuarta el rango y en la quinta la velocidad. Así conseguimos un vector de 5 dimensiones. Que no te confunda, en este caso he empezado a contar de la dimensión 0. Para darnos una mejor idea de cómo se ve este dataset, voy a usar el eje del peso y de la velocidad para hacer un gráfico. Como podemos ver, el peso de los drones va de 0 a 200 kilogramos, mientras que la velocidad
va de 0 a 45 metros por segundo. Esto presenta un problema, ya que no estamos usando la misma métrica. Esto quiere decir que ya de entrada podemos esperar que las distancias sean menores en el eje de la velocidad, ya que la distancia máxima sería de 45. Mientras que en el eje del peso, la distancia máxima es de 200. Esto le daría más prioridad a los vecinos que se encuentren alineados con el eje de la velocidad y menos prioridad a los vecinos alineados con el eje del peso. Justo esto queremos evitar. Nos interesa que cada cualidad sea tomada en cuenta de la misma manera. Para aclarar esto, supongamos que queremos encontrar los 5 vecinos más cercanos de este punto. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con que estos serían los 5 puntos más cercanos. Sin embargo, resulta que este punto de abajo queda más cerca que este a la derecha, simplemente porque no hemos usado la misma métrica. Para evitar este tipo de efectos en los datos, tenemos que preprocesar los datos. En este caso, vamos a normalizar los datos. Esto quiere decir que cambiaremos las diferentes escalas a una escala en común. Esto lo recomiendo hacer siempre que tengamos un dataset para Machine Learning. Para lograr esto, solo tenemos que restarle a cada punto de nuestro dataset el menor punto del eje y dividirlo entre la diferencia del mayor y el menor punto del eje. Y así para todos los ejes. Esto es llamado normalización min-max. De esta manera, conseguiremos un gráfico así. Quiero que vean cómo se conservan las estructuras de los datos, pero la escala ha cambiado de 0 a 1. De esta manera, todos los ejes comparten la escala y tienen el mismo peso a la hora de calcular las distancias. También he agregado el punto de interés que queremos clasificar, esta X naranja. Ya podemos empezar con el algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la distancia entre el vector P de nuestro punto de interés y todos los demás vectores en nuestro dataset. Y listo, ya tenemos las distancias. Ahora tenemos que ordenarlas de menor a mayor. Para este ejemplo, he tomado una k igual a 3. Esto quiere decir que tomaremos las 3 distancias más cercanas. Veremos cuál es la clase de cada uno de estos vecinos y designaremos la clase más repetida entre los vecinos a nuestro punto de interés. Y listo, ya hemos clasificado nuestro primer punto con un algoritmo K-Nearest Neighbors. Ahora sí, ya con eso tenemos la teoría necesaria para entender el algoritmo K-Nearest Neighbors. Ahora los voy a dejar con la segunda entrevista que le hice a Juancho, donde vemos el algoritmo en acción. Nos vemos el siguiente video. Pues ahora sí, te voy a enseñar rápidamente el código, voy a intentar explicarlo. No se preocupen si no lo entienden a profundidad, lo vamos a ir viendo más a detalle en los siguientes videos. Aquí lo vamos a hacer muy rápido, después voy a ver el video matemático para que puedan entender los pasos que estamos haciendo matemáticamente. Va a venir también la parte teórica, donde voy a explicar por qué usamos este algoritmo y las cualidades que tiene el algoritmo, y después va a venir todavía la parte de programación, donde voy a explicarlo todavía más a detalle, paso a paso, qué hice en cada línea y cómo es que funciona realmente el código. Así que por ahora va muy rápido. También hay que decir que Juancho en su tesis hizo un dataset de más o menos 200 drones. Sí. Y es el que vamos a usar ahorita para este. Lo van a poder también descargar para que jueguen con él. La idea prácticamente no lo sabe nadie, todavía no te lo había dicho, pero se va a poder descargar. Y a ver, no importa, úsenlo. Úsenlo. No. Si lo usan, citen. Si lo usan, citen. Pues prácticamente este es el código, es un código hecho en Python, ¿no? No he explicado ni siquiera la idea. La idea es que vamos a tomar la parte del concepto, del diseño del concepto, y vamos a intentar hacer una inteligencia artificial o un machine learning más concreto que ayude al ingeniero en tomar decisiones y en tener
un overview más grande de lo que ya existe en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que va a hacer este código? Este código va a tomar las requirements, los requerimientos básicos, que ya los explicaste en la sección Ajá, pasada. los requerimientos del cliente, los top level aircraft requirements. Esos, que son como, bueno, va a tomar esos y los va. Los repito, rango, bueno, en el caso de UAVs también el endurance, que es el tiempo de vuelo, la masa de carga y la velocidad. No se les Exacto. olvide. Y con eso vamos a buscar en nuestra dataset tecnologías o aplicaciones donde ya que se asimilan estos requerimientos para tener una mejor overview de lo que ya existe en el mercado con esos requerimientos y poder basarnos a nuestras decisiones a través de de estas tecnologías ya aplicadas. Sí, simplemente vas a usar vas a usar las clasificaciones que yo hice, en donde mi set de data se basa en la carga, en el peso del vuelo, en la velocidad y en el rango. Y me puedo imaginar que lo que vas a hacer es con ciertos requerimientos vas a tratar de identificar qué tipo de drone Exacto. sería. La clase del dron y cuáles son los más. Sí, ¿cuál clase de dron es la más óptima para ese tipo de misión, ¿no? Exacto. Entonces, pues prácticamente al principio tenemos los datos, ¿no? La importación de los datos. Aquí otra vez graficados para que veamos que los diferentes datos y aquí otra vez una gráfica con diferentes colores donde tenemos que los triángulos son nuestros multirotors, las X verdes son nuestros híbridos y las X rojas son nuestros fixed wings. Aquí quité los helicópteros porque de los helicópteros, al menos en tu dataset, no teníamos suficientes datos para poder hacer una decisión que Sí, fuera sí, válida. sí entiendo. Entonces los retiré. Si quiero, para explicarle un poco aquí, Ajá. lo que pasa físicamente es, uno, para generar sustentación aerodinámica se necesita más velocidad. Em, Sustentación aerodinámica me refiero a generar sustentación a través de un ala. Y para generar menos resistencia cuando se usa un rotor, se tiene que volar a velocidades más bajas, ¿no? Por eso ves que los multirotors Ah, ok. están siempre Están aquí más abajo. hacia abajo Ujú. y luego subes con los híbridos y los fixed wings que se asemejan, pero sí cambia mucho lo que sería el rango. Sí. ¿Sí? Ok, entonces por eso esta forma de acá. Sí. Y si tuvieses los helicópteros, te puedo explicar que los puntos estarían muy sorteados, porque los helicópteros, eh, a, a diferencia de los multirotos, tienen todavía la capacidad de poder volar un poco más rápido Mm. y de cargar un poco más de peso, de ser un poco más aerodinámicos eficientes en tal caso, porque tienes menos componentes o tienes menos brazos, pues. Ok, Un multiroto tiene muchos brazos que cuentan mucho en lo que es la resistencia aerodinámica, ¿no? Y un helicóptero no tanto, no porque tanto. no simplemente tienes una hélice, ¿no? Mm. Y por eso lo verías un poco más sorteado. Me parece muy bien tu decisión de quitarlos, porque sí me falta, no encontré muchos datos acerca de los helicópteros, pero también son vehículos que se tienen que tener tomados en cuenta. Sí. Sí. Uno de los problemas grandes que yo tuve en mi tesis que al crear esta data fue el acceso a esos datos. Hay Sí. muchos datos que vienen, hay drones que te vienen muy específicos. Un dato que me hubiese encantado usar es la masa de la batería o la masa del combustible, que eso define mucho, ¿no? También hay que tomar en cuenta que eh, muchos de los drones que yo encontré no me daban el tiempo de vuelo preciso para cierta masa, carga de masa. ¿Sabes qué? Payload. Payload. Para cierto payload, porque se puede tomar una de las assumptions que yo tomé al hacer esta data es que
tome simplemente los valores máximos. Sí. Porque si yo le añado payload y mi masa de carga es mayor, hay que esperar que tu rango y que tu tiempo de vuelo se reduzca Sí. bastante. Sí. Sí, habrá que si se quiere Sí. aplicar, se tiene que jugar un poco más con, bueno, Exacto. refinar los datos, ¿no? Pero esta data a mi supervisor le gustó mucho porque ves muy claro de cómo se afecta la configuración y el tipo de dron. El tipo de dron con el, sí, claro. Y pues justamente vamos a usar estas estructuras que se generan con las diferentes clases de los drones en este plano multidimensional, porque tenemos 5 diferentes requerimientos para intentar generar una predicción de cuál es el tipo de dato, el tipo de dron que queremos hacer, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar el algoritmo que se llama K-Nearest Neighbors. Es un algoritmo muy sencillo que lo único que hace es calcular la distancia euclidiana. Es una cosa muy sencilla. Que voy a explicar más adelante también en la parte de matemáticas, como ya les dije. Pero vamos a ir con un ejemplo directamente para explicarlo al menos un poco. Tenemos este es nuestro clasificador, ¿no? La clasificación. Y aquí lo que hacemos es que tenemos un UAV, una clase de UAV, y a este UAV le podemos dar diferentes datos que queremos que nuestro dron tenga, ¿no? O sea, de performance. Entonces tenemos, como ya vimos, el peso, tenemos la velocidad, tenemos el range, la distancia, el endurance, ¿no? Bueno, jugando un poco con estos datos, podemos después generar un punto en nuestro plano y buscar los vecinos más cercanos a este punto que supuestamente son los que más se parezcan al punto y generamos una decisión democrática, por así decirlo. Y en base a eso, después el que gane, la democracia, el que gane es el tipo del dron que deberías usar y que podrías... ¿Pero qué democracia? ¿La latina o...? Es una democracia griega. En fin, esa es un poco la idea. Podemos aquí jugar un poco con los datos y para simplemente ver el performance, podemos dar un peso, no sé, ¿qué se te ocurre de peso? Otra vez, para poner... a ver, las 5 entradas. Las 5 entradas, ¿no? Tenemos peso, el peso del vehículo, peso de carga, resistencia, que es el endurance. No, ajá, no. Sí, resistencia, que es el endurance. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ok. Y después tienes el rango. ¿El rango máximo? Okay. El rango máximo y la velocidad. Son esas 5 las entradas, ¿no? Entonces, podemos ahora definir acá, no sé, un peso de algún... Así, imagínate algo así que más o menos... A ver, dentro de mi clasificación, si bien me acuerdo, vamos a ponerle un peso de 130. A ver, 130. Sí. Viene el peso de carga. El peso de carga. Aquí, bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque aquí vienen ciertas características que se pueden hacer, se pueden clasificar con el tipo de dron, pero te voy a poner un peso de carga, digamos, del 30% del peso del vehículo. O sea, estamos hablando de 13 son 39, ¿no? Ahí está. Ahora viene el endurance. El endurance, uy, qué bien. Todo. A ver, estamos hablando de un dron de... Uy, yo creo que vamos a ponerle unas 4 horas. ¿No? ¿Unas 4 horas? Okay. ¿Está en horas? Está en horas, sí. Okay, está en horas. Okay. Tenemos ahora... Uy, el rango sí me está... El rango. Ponle que una ciudad como Berlín, ¿o qué? Sí, no, pero aquí el problema que podría presentar es que yo, en tal caso, como ya te estoy dando el endurance, podemos calcular el rango a través de multiplicar el endurance con la velocidad. ¿No sería posible? Ah, va. Entonces le damos velocidad mejor. Primero velocidad. Ok.
Le vamos a poner en qué unidades En estamos. kilómetros por hora. ¿Seguro? Seguro. Porque en mi base de datos estaba en metros por segundo. Ah, entonces estamos en metros por segundo. Ok, entonces ponle unos 30. Ahora, ¿estamos en horas? Estamos en horas. ¿Seguro? Eso sí estoy seguro. ¿Lo que es lo correcto? ¿Lo checamos doble vez? Sí, por favor. Los parámetros ya los checamos. Son entonces, tenemos los pesos, el payload y el peso del vehículo en El kilogramos. peso del vehículo en kilogramos y el pelo en kilogramos. Después el endurance, que es el endurance. el endurance lo tenemos en minutos. En minutos. Tenemos el rango máximo en kilómetros. Kilómetros. Y tenemos la velocidad en metros por segundo. Ok, perfecto. Entonces, para explicarle a tu público, aquí damos un endurance de 4 horas, lo pasamos a minutos multiplicando por 60. Ahora, estamos dando una velocidad de 30 metros por segundo. Sí. Y el rango lo estamos calculando directamente a través del endurance y la velocidad, que simplemente sería tiempo multiplicado por velocidad. Y lo estamos pasando una vez a kilómetros por hora. A kilómetros, disculpen. Sí, o sea, el 4 son 4 horas las que queremos volar. Y como lo tenemos en minutos, lo multiplicamos por 60. Sí. Y aquí tenemos 30 metros por segundo. Y aquí lo necesitamos en kilómetros por hora. Por eso lo multiplicamos por 3.6. Y nos da. Y nos da 108. Y aquí le quitamos ahora el 60 para que se vuelva otra vez horas. Simplemente usamos las 4 horas. Usamos 4 horas por 30 por 3.6. Queda exactamente 4 por 108. Apréndanse las unidades. Eso es importante. Y bueno, los siguientes parámetros son simplemente toda la base de datos que ya tenemos, la tuya. Esta es la X. Tenemos las etiquetas, las etiquetas es si las clases que son, o sea, si es híbrido, fixed wing o multirotor. Y después tenemos 7, que es un parámetro, es un hiperparámetro que podemos jugar con él, para que lo que hace es realmente ver cuántos vecinos voy a comparar. O sea, voy a comparar mi resultado en este caso, con 7 vecinos. ¿Por qué 7? Lo vamos a ver después. Yo hice previamente unos tests y vi que entre 7 y 8 es el mejor número, el número que mejor resultados me da para este tipo de dataset. Cada vez que cambias el dataset, este parámetro cambia. Okay. Pero es por eso que es importante jugar un poco con los parámetros. Es como un número de vecinos que están más cerca a los rangos que estás dando. Exacto. Para no salirte estadísticamente lo que... Exacto, entonces como es un número bien importante que ya después veremos cómo se busca y qué es lo que tenemos que evitar y más adelante veremos todo eso. Entonces, no le voy a dar Enter todavía porque primero quiero que me digas qué es lo que estás esperando. ¿Qué esperas que salga acá más o menos? O sea, como... Bueno, cuando te di la masa, te la di en el rango en el que considero que tuve más datas, data más precisa. Te dije que un 30% del payload, del payload va a ser un 30% de la masa total. Ahí estoy esperando que sea algo más global, que me pueda dar un multirotor, que me pueda dar un híbrido, que me pueda dar un fixed wing. Pero lo que te define ahorita lo más el avión va a ser el endurance. Aquí estamos hablando ya de que 4 horas y para el peso estamos esperando que tenga un ala, por lo menos, ¿no? Y yo estoy esperando un híbrido, la verdad. Porque yo creo que cuando ves un peso de 130, ya un fixed wing puro ya te puede volar hasta 8 o 12 horas, ¿sabes? De hecho, sí, ok. Sí. Pues a ver, vamos a darle Enter, a ver si es cierto que sale. A ver. Y salió un 1. El 1 es un fixed wing. Ok. Pues sale que aparentemente tenemos un fixed wing. Déjenme les aclaro una cosa. Ya estoy ahora editando el video, ya tuve tiempo de checar el código. En efecto, había tenido un error de dedo en la parte de la normalización, lo cual me recordó lo importante que es hacer la normalización, porque se arruinaba el código si no.
Entonces, les explico rápidamente, ya con los mismos parámetros, agregué esta parte acá, que es la parte de la normalización, y en efecto esta vez si corremos el código ya nos sale que el dron que habíamos puesto es un híbrido. Así que sigan disfrutando la entrevista y nos vemos el siguiente video. No exactamente lo que esperabas, pero pues es justamente la idea de esta inteligencia artificial, que es un apoyo. Yo creo que está mal tu código. Puede que esté mal, lo voy a No, checar. mentira. No, pero es prácticamente esta idea. Es un código que te apoya a tomar decisiones. Ujú. Es un código muy sencillo. Ya lo explicaré más adelante cuál es la teoría detrás de este tipo de códigos algoritmos. Muy, muy sencillo y, pues bueno, realmente daba mucho espacio para usar código, para hacer algoritmos más complejos y a lo mejor más adelante podemos volver a intentar hacer algo más complejo con alguna red neuronal o con algún clasificador más complejo. Ok. Pero pues esto era una introducción para que vean que pues podemos usar códigos sencillos en cositas Sí, sí. sencillas que te ayuden a... Bueno, aquí yo te puedo decir que sí, tal vez el resultado es un fixed wing, pero no sé, en el rango que te estoy dando de masa no se diferenciaría mucho de un híbrido, pero te está dando como una opción óptima, ¿sabes? Yo creo que aquí es donde ya entra la experiencia del diseñador. del Y diseñador. saber, mira, aquí ya estoy definiendo que por lo menos mi avión tiene que tener ala. Ala, no puede ser, sí. O sea, te ayuda un poco a esa primera duda que sería como, ¿cómo ¿Qué empiezo? tipo? ¿De dónde Sí. empiezo? ¿No? Es ¿En como, dónde me enfoco? ¿en dónde te enfocas? Y pues eso es prácticamente la idea de pues no solo de mente de este código, sino de en general la inteligencia artificial creo que debe ser usada de esa manera. Muy bien. O sea, como un apoyo, Sí, ¿no? Y no un sí. sustituto. Y creo que en este sentido pues se logró lo que se quería lograr. ¿Ves algo así funcional? Sí, ¿Ves que podría ayudar? Sí, sí, ¿no? sí. Ok, pues Además, sí te toca, eh, te ahorraría tiempo investigando, te ahorraría tiempo, ¿sabes? Tratando de pensar qué es lo mejor. Ya sabes que aquí necesitas un ala. Y ya a partir de saber eso ya tienes muchos requerimientos en el diseño en concepto que tienes que seguir. sí, sí. Y pues creo que esto se podría ver en esteroides. Ok, ok. Si le pones una buena data, o sea, Una dataset mucho más precisa. mucho más amplia, mucho más, no, más rica, creo que se puede ver esto con Pues sí, si algún día quieres, yo tengo datas más precisas que me dieron en el proyecto, con aviones comerciales en donde ya sí se encuentran todos los datos necesarios para hacer estudios estadísticos. Pues sí, pues claro que sí, cuando quieras podemos hacer segunda parte de aviones. Me interesaría, la verdad. Más aviones que UAVs esta vez, ¿no? No, serían puros aviones comerciales. Puros aviones comerciales ya. Sí. Pues sí, estaría bueno. En fin, muchísimas gracias por venir. Yo aprendí muchísimo acerca de UAVs, espero que ustedes también. Nos vamos a dedicar más a este código en los siguientes videos, los vamos a ver más a detalle. Pero pues, gracias como Julio. siempre, un Gracias a ti, gusto. gracias a ti. Y nos vemos en un siguiente video. Disfruten, emprendan mucho.